Hola, soy Francisco Torralba de Vivir del Arte y en este vídeo te voy a dar las 7 claves para vivir del arte actualizadas que te prometí. Pon muchísima atención porque esta información puede cambiar tu vida por completo si lo llevas a la práctica. Las 7 claves para vivir del arte. 33 años aproximadamente, más de 33 años, ayudando a artistas a vivir de su arte por todo el mundo. Por los Estados Unidos, por Japón, Europa, muchísimos lugares. Y esta experiencia que he podido tener, que he tenido la fortuna de tener, la quiero compartir contigo, dándote las claves que propulsen tu carrera, que te lleven a otro nivel. Clave número 1. No entres jamás en una galería con tu dossier debajo del brazo. Nunca. Literal, como te estoy diciendo. Nunca lo hagas. Es un error. No funciona y los artistas están llevando grandes shocks ante la respuesta que encuentran a este modo de actuar. Tienes que llamar primero, tienes que concertar una cita, tienes que hacer las cosas como es debido. Imagínate que en una gran empresa tú entraras al director general, a la oficina, sin hablar con la secretaria ni nada, simplemente entras allí y ahí te metiste. Esto es exactamente lo que significa entrar a una galería de arte, a una galería de arte con tu dossier debajo del brazo. No lo hagas jamás. Clave número 2. Elige la galería de arte adecuada para tu trabajo artístico. No todas las galerías son iguales, ni muchísimo menos. Tienes que fijarte muy bien en lo que hay expuesto, el tipo de artistas que están exponiendo. ¿Son artistas noveles? ¿Son artistas emergentes? ¿O son artistas que están en todos los museos del mundo? Esto necesitas saberlo antes de elegir la galería donde vas a poner tu energía y vas a mostrar tu trabajo. Como hemos dicho anteriormente en la clave número 1, nunca siempre con una previa cita. Elige muy bien la galería de arte que corresponde a tu trabajo artístico. Selecciona muy bien la galería de arte que se corresponde con tu obra. Clave número 3. Ten una presencia muy intensa en Internet. Necesitas estar en todos los portales que tú puedas estar con tu obra ahí. Necesitas una web profesional bien hecha, no la que te hizo el primo ni el sobrino, sino una web bien hecha. Y lo que es más importante hoy en día, que la web tampoco se está viendo tanto, un vídeo profesional. Necesitas un vídeo profesional que muestre tu obra en muy pocos minutos. Esto realmente te lo tiene que hacer un especialista, no solamente un especialista en vídeo, sino un especialista en arte, para mostrar lo máximo que tú tienes, tu mensaje, tu esencia, tu obra, pero tu marca personal, mostrarte al mundo en unos minutos. Ten una presencia muy intensa en Internet. Clave número 4. Utiliza el vídeo continuamente. Filma todo. Cuando estés en una inauguración, cuando estás trabajando tu obra, cuando estás viajando, cuando tienes algo que explicar, que decir, usa el vídeo continuamente. El vídeo es lo que más te posiciona en Internet y la gente quiere conocer tu mensaje, quién eres, qué haces a través de vídeo. Es la etapa del vídeo, la era del vídeo. Usa el vídeo continuamente.
Clave número 5. Participa intensamente en las redes sociales. Es la mejor manera, una de las mejores formas de darte a conocer hoy en día y que nunca antes hayamos tenido esa oportunidad de poder trabajar así. Sobre todo yo te aconsejo muchísimo LinkedIn, te aconsejo mucho también Instagram, sobre todo Instagram. Instagram está, causando furor. Se están teniendo unos grandes resultados y están habiendo grandes ventas a través de Instagram. Utiliza Facebook también, por supuesto. Ten una presencia muy importante en redes sociales, sobre todo en Instagram y LinkedIn. Clave número 6. Ha llegado el momento de repartir mejor tu energía y tu trabajo. Las galerías de arte es una institución que, como venimos diciendo siempre, tiene más de 100 años de antigüedad y han evolucionado muy poco. Este sistema de negocio muy poquito y llega un momento de hacer las cosas de otra manera. Así que yo te aconsejo que utilices 10% de tu energía, 10% de tu trabajo para la galería. Enfócate en la galería un 10%. Y el otro 90% de tu esfuerzo, de tu energía, ponlo en tus promociones, ponlo en las redes sociales, ponlo en vender por tu cuenta, en ser creativa, creativo y realmente llegar al mundo de otra forma, con los medios que tú tienes, con lo que tú puedes controlar. Tú no puedes controlar la galería, pero sí puedes controlar ese 90% del trabajo que vas a hacer exteriormente, lo que de ti depende. 10% de tu energía, de tu esfuerzo, ponlo en la galería y el otro 90% ponlo en lo que tú puedes controlar para pasar a otro nivel en el mercado. Clave número 7. Este es el gran secreto, lo he dejado para el final. Es el gran secreto que muchos artistas están usando y no están diciendo. Es más, lo guardan como secreto bien guardado. Utiliza las campañas pagadas de Facebook, Facebook Ads y también campañas pagadas en Instagram. Es la publicidad de pago la que está disparando los grandes números, las grandes ventas. Cada vez más me encuentro artistas que quiero trabajar con ellos y me dicen no tengo obra, está vendida en China, por ejemplo, hace ya mucho tiempo, no me da tiempo de pintar tanto, me lo compran todo. Son los artistas que están haciendo publicidad pagada de Facebook y de Instagram y están vendiendo mucho. Usa la publicidad pagada de Facebook, Instagram, con inteligencia artificial. Las ventas se están disparando y vas a pasar a otro nivel. Contigo, Francisco Torralba, las 7 claves para vivir del arte actualizadas y expresamente para ti. Ahora de ti depende que realmente esta información te sirva o no. Depende de si lo vas a implementar, si pasas a la acción. Si no pasas a la acción, esto es pura información. Si pasas a la acción, te aseguro que estas 7 claves van a cambiar tu vida por completo desde el primer día. Contigo, Francisco Torralba, de Vivir del Arte, te espero al otro lado.